día de hoy vamos a hablar sobre el equilibrio o balance que existe entre el trabajo y la vida personal. Ya al final del taller del webinar vamos a también a dar algunas recomendaciones o estrategias prácticas para conllevar estas dos ocupaciones de forma satisfactoria en el día a día. ¿Ya? Vamos a comenzar. Los contenidos que vamos a revisar el día de hoy o los que vamos a hablar va a ser principalmente conocer conceptos básicos de equilibrio, de desequilibrio, qué es equilibrio ocupacional y cómo lo llevamos al día a día. Como segundo tema, conocer la diferencia o a qué nos referimos cuando hablamos de equilibrio entre trabajo y vida personal. Y para finalizar, con recomendaciones y estrategias prácticas para fomentar un adecuado equilibrio ocupacional en nuestro día a día. Ya al final igual vamos a dar unos minutos para poder reflexionar o si hay dudas, consultas para que la puedan hacer hablar o mencionar acá abiertamente para todos. Entonces, comenzando, el concepto equilibrio, yo creo que muchos tienen conocimiento o saben a qué nos referimos con equilibrio. Ya este puede tener varias aceptaciones como una comparación o estimación de importancia relativa, ajustes o proporciones de partes simétricas, contrapeso entre una actividad y otra, etcétera. Entonces, este es como el concepto principal del webinar de hoy, pero lo vamos a complementar con a qué nos referimos con equilibrio ocupacional, que es lo que a nosotros nos compete el día de hoy, ¿ya? Entonces, para poder entender un poquito esta definición, vamos a hablar acerca de ellas según dos autores que son muy importantes en la terapia ocupacional, ¿ya? El primero de ellos es Kiel Hofner, que define equilibrio ocupacional como el uso y organización del tiempo, ya que todo esto, el uso y organización del tiempo va a conllevar o se va a ver influenciado con el entorno y en el ambiente en que se desenvuelve cada persona. Ya como segundo autor tenemos a Reed y Sanderson, que refieren que el equilibrio no implica cantidad de tiempo en cada área, sino que implica algún tiempo en el transcurso de una base regular. ¿Ya? Es decir, que el equilibrio, más que mantener mucho tiempo en una actividad, quiere decir que refleja como una interdependencia dinámica entre varios factores de nuestra vida. ¿Ya? Y tiene esto mucha relación con los intereses de cada persona, los valores de cada persona, en la cultura en que se desenvuelve esa persona, las metas que tiene para su vida y la demanda del ambiente que a veces puede facilitar o puede funcionar como una barrera para cada uno de nosotros, ¿ya? Barrera quiere decir que nos limita quizás o hace como interferencia en que nosotros podamos desempeñarnos de manera satisfactoria en cualquier ocupación o cualquier actividad en nuestro día a día. Ya, son como las dos definiciones más importantes o que se acercan más a lo que nosotros como terapeutas ocupacionales queremos dar a conocer con relación al equilibrio, ¿ya? Entonces, acá tenemos la diferencia o el versus entre equilibrio y desequilibrio, ¿ya? El equilibrio nos conlleva a una sensación de satisfacción, expresión de alegría y mejora nuestra calidad de vida y bienestar porque tenemos, digamos, nuestras actividades y nuestras ocupaciones equilibradas y balanceadas con relación a nuestras capacidades y recursos que tenemos personalmente. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el desequilibrio que este nos puede generar estrés, irritabilidad, desbalance, entre otros factores. Por lo tanto, debemos trabajar ambos, porque si bien uno tiene muchas actividades diarias y muchas ocupaciones, no para todas las personas esas ocupaciones van a ser iguales. Por ejemplo, el movilizarse en un automóvil para una persona puede ser solamente una actividad del día a día porque él viaja de su casa al trabajo comúnmente y esa es su actividad, esa es su tarea. Pero para otra persona el manejar un automóvil puede ser una ocupación significativa relacionada al trabajo, porque puede ser que él maneja el automóvil de forma remunerada para así tener también, llevar sustento a su casa. Entonces ya se habla de otro equilibrio ocupacional. O sea, una persona
con la misma actividad hace una tarea que es diaria versus otra persona que con la misma actividad hace una ocupación más compleja que es como un trabajo, ¿ya? Entonces, acá vamos a hablar de cuándo se produce un desequilibrio en nuestra vida, ¿ya? O en nuestro día a día, o en nuestro quehacer, en nuestro desempeño. Y el desequilibrio se mantiene cuando se mantiene y es intenso, o sea, cuando una persona se genera en el área laboral, un ejemplo en el área laboral, genera sobrecarga laboral, tiene situaciones donde quizás las exigencias de su trabajo exceden lo que la persona puede hacer, ¿ya? Sus capacidades exceden su tiempo, exceden sus habilidades, excede cualquier ámbito personal y se mantiene en el tiempo, esto ya se considera como un desequilibrio. Además, también no tener tiempo para recuperar nuestra energía, no tener autocuidado, no tener ese tiempo saludable de bienestar que nos haga poder recuperarnos de este estrés laboral, también se considera un desequilibrio. Y si esto se mantiene en el tiempo y perdura y es intenso, ya se considera nocivo. Y obviamente este desequilibrio afecta de manera significativa en la salud de cada uno y en el bienestar y en las habilidades sociales y emocionales de cada persona. Así que es muy importante tener ojo cuando uno ya está como en una situación de estrés, sobre todo en el área laboral, y poder tener también la capacidad de solicitar esa ayuda, esa comprensión, de evaluar los recursos que existen a nuestro alrededor para poder utilizarlos de manera efectiva y poder generar esta instancia de apoyo para poder equilibrarnos ocupacionalmente, ¿ya? Por lo tanto, acá abajo coloqué la frase que sí, existe el desequilibrio si hay exceso de trabajo, pero también existe desequilibrio cuando es falta de este, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que el exceso de trabajo obviamente nos puede estresar, todas las características que fueron mencionadas anteriormente, pero el no tener trabajo también te puede desequilibrar y también te puede causar situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad. ¿Por qué? Porque uno, obviamente como ser humano, requiere de un sustento económico para poder desenvolverse y poder realizar actividades o poder financiar necesidades básicas. Por ende, si uno no tiene este trabajo, ya se genera un desequilibrio en tu vida, en tu día a día y con este conlleva a factores que te pueden también perjudicar en tu salud, como es el estrés, la ansiedad, la frustración, entre otras cosas. Entonces, no solamente para tener en consideración que no solamente es se considera ese equilibrio al exceso de trabajo o a exceso de actividades, etcétera, sino que también a una disminución de estas ocupaciones, ¿ya? Acá podemos ver otras causas que donde podemos evidenciar el desequilibrio ocupacional, ¿ya? Como mencioné anteriormente, las personas desempleadas, también las personas mayores pueden presentar desequilibrio ocupacional ya que no mantienen una actividad o no se mantienen activos o mantienen una rutina más empobrecida. ¿Ya? ¿A qué me refiero con una rutina más empobrecida? Es que quizás requieren, no tienen mucha red de apoyo, por ende no se desempeñan en contextos donde puedan hacer varias actividades, o sea, se limitan a estar, no quiero generalizar, pero pueden estar mayormente en casa, sin hacer como habilidades sociales, sin realizar actividades recreativas, etcétera. Entonces eso también genera un desequilibrio en las personas. También en las personas con discapacidad se genera desequilibrio por el ambiente, porque no existe accesibilidad adecuada para todos los espacios que quiera llegar la persona con discapacidad. Entonces eso genera una limitación en su desempeño y a la vez un desequilibrio ocupacional.
También podemos ver que el no regular bien el tiempo que invertimos en cada una de nuestras actividades, eso también nos puede repercutir en nuestro equilibrio y generar este desequilibrio en nuestras actividades diarias, ¿ya? La mala organización de las actividades o no priorizar actividades también te puede generar un desequilibrio ocupacional. Es importante que cada persona pueda pensar y pueda reflexionar acerca de qué es lo más importante que debo hacer, sobre todo en el trabajo, las tareas más importantes, las metas, que cada uno tenga sus objetivos y desde allí ir organizando y priorizando estas secuencias o estas actividades, ¿ya? Y acá en este recuadro les coloqué que el grado de compromiso va a variar en las diferentes ocupaciones, ya sea por el interés o por la necesidad de la persona, ¿ya? Eso es lo que he mencionado todo el tiempo, que todas estas causas o todo este concepto de equilibrio va a, va a variar dependiendo de cada persona y del ambiente, porque nosotros no solamente dependemos de nosotros como personas, sino del ambiente y del contexto en el que nosotros nos desenvolvemos, porque nos puede ayudar o nos puede perjudicar, ¿ya? Entonces. Acá vamos a hacer como un breve resumen de lo que hemos estado hablando, de qué es la importancia del equilibrio, lo que se debe considerar importante, em, los factores externos como son el medio ambiente, obligaciones familiares, sociales, las características del entorno, eh, como mencioné anteriormente, puede resultar como un facilitador. O sea, ¿a qué me refiero con facilitador? Como un ambiente que nos ayuda, que nos apoya y que nos brinda atención o accesibilidad para nosotros desempeñarnos de manera adecuada en cualquier actividad. O puede resultar como barrera, que una barrera nos limita nuestro desempeño. Ya, por ejemplo, en una persona con discapacidad, una barrera del ambiente es no poder acceder a algún espacio o algún recinto porque no contiene rampas de acceso, por ejemplo, o para una persona ciega no tiene sistema braille, etcétera. Eso funciona como barrera porque la sociedad o el ambiente no está adaptado para que nosotros nos desempeñemos de manera satisfactoria, ¿ya? Entonces, por ende, limitan el desempeño y eso conlleva a un desequilibrio o un escaso equilibrio ocupacional, ¿ya? Y también tenemos los factores internos que son iguales de importantes que los factores externos, porque es la capacidad de trabajo, la tolerancia que yo tengo, las metas que yo me coloco y bueno, otras como causas que va con la raza, la cultura, el sexo, la edad, etcétera, que eso también puede influenciar en cómo yo me desempeño y qué es más importante que otra cosa. Entonces, son esos dos factores los principales a tomar en cuenta para poder generar esta situación o este contexto equilibrado donde podamos balancear nuestra vida personal con el trabajo principalmente, porque se ha visto que trabajar bajo estrés, el porcentaje ha aumentado significativamente. Por ende, es muy importante poder reaccionar frente a estas situaciones y poder darnos cuenta de que en verdad no estamos equilibrando nuestras ocupaciones de manera satisfactoria y que necesitamos de apoyo o necesitamos de autocuidado, de generar recursos para nuestro propio bienestar, etcétera. Entonces, acá escrito está como detallado que debido al dinamismo, porque el equilibrio es algo dinámico, es algo que va cambiando durante el tiempo, no va a perdurar el mismo equilibrio en la adolescencia, por ejemplo, que en la adultez mayor. No,
va evolucionando y va cambiando este interés por ocupaciones, por actividades, etcétera. ¿Ya? Por ende, no es adecuado para ninguna persona tener un patrón estable, estructurado de actividades o de ocupaciones porque se sabe que eso puede ir variando, ¿ya? Y puede ser que al tener un patrón ocupacional estructurado y estable, esta rutina sería más cansadora y no sería tan satisfactoria para la persona, porque ya tiende a ser monótona, quizás agobiante. Por ende, no se recomienda tener como un patrón ocupacional muy marcado en el día a día, porque eso tampoco significa que va a tener una vida equilibrada o va a contar con equilibrio ocupacional, ¿ya? Debido a esto, a que el equilibrio va en constante cambio, es dinámico, o sea, no siempre vamos a tener las mismas ocupaciones, no siempre vamos a tener las mismas metas, los mismos objetivos, todo va a ir variando en nuestro día a día, por ende. Eso no es una recomendación de tener todo muy, 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 muy estructurado y un patrón muy marcado de rutina o de actividades. Entonces, acá vamos a hablar acerca del equilibrio vida-trabajo, ya que es como el tema principal a abordar el día de hoy. En primer lugar, tenemos la habilidad de las personas para manejar las demandas del trabajo y la vida. O sea, cómo la persona tiene esa capacidad o esa habilidad de poder eh, tener en cuenta que el trabajo y la vida familiar es tan importante como el tiempo libre, el ocio, las habilidades sociales, en caso de ser un núcleo familiar, el juego, de tener hijos, etcétera, el tener red de apoyo, todo eso va a depender de la habilidad de cada persona para manejar las demandas que nos, nos envuelven, digamos, en nuestro día a día. ¿Ya? Y como tema 2 tenemos que hay personas que con problemas en esta área que pueden ocasionar problemas de salud, por ejemplo, las personas que no cuentan con esta gran habilidad de poder organizarse, de poder manejar las demandas del trabajo y la vida y ocio y tiempo libre, va a poder generar problemas de salud, tanto físico como mental. Puede también ocasionar daño musculoesquelético, abuso de sustancia en caso ya más extremo, etcétera, ¿ya? Y para que las empresas se limite un poquito esto, el daño, tanto físico como mental, las empresas y el gobierno como que diseñan estrategias para poder disminuir esta problemática, ya que esas estrategias pueden ser apoyo en la crianza, algunas empresas generan salacuna, bonos para poder acceder a salacuna en caso de que sean madres trabajadoras que deban equilibrar su vida laboral con su maternidad, digamos, ser cuidadoras, ser dueñas de casa también y trabajadoras a la vez. Eso es algo una actividad con mucha sobredemanda. Entonces, es muy importante estos apoyos que generan algunas empresas para poder también velar por el bienestar de las personas, sobre todo de las personas que lo requieren más. Ya también existen algunas empresas que han brindado flexibilidad horaria, que mantienen una comunicación activa, eficaz con el trabajador, mantienen también algunas empresas o trabajos, sesiones de autocuidado para que el trabajador se sienta también más ameno con la empresa, tenga como más conocimiento de que al estar bien uno mismo va a realizar bien una actividad o una ocupación, ¿ya? Entonces, acá llegamos ya a el ítem de recomendaciones prácticas. Se habla mucho de que el equilibrio ocupacional depende de la persona, del ambiente y de la actividad, ¿ya? Esto que está acá mencionado en recuadros. Por ende, hay recomendaciones para tanto la persona,
para el ambiente y para la actividad, ¿ya? Entonces, para lograr y mantener un balance o equilibrio ocupacional entre la vida y trabajo es recomendado, como para la persona, una reflexión o registro consciente diariamente, ya poder reflexionar acerca del día a día, lo que se puede mejorar, lo que se puede solicitar en caso de requerir ayuda, también de aceptar, ya, de recibir ayuda. En el caso de estrés o en el caso de que ya se vea la persona muy colapsada, muy desequilibrada ocupacionalmente, recibir ayuda, ya aceptar esa ayuda, mostrar preferencias, comunicar lo que yo puedo hacer, cuánto tiempo tengo, lo que mis capacidades me permiten, ya cambiar estándar, fijar metas u objetivos objetivos. Esas son algunas recomendaciones para la persona, ¿ya? Para el ambiente, es muy importante adaptar el ambiente físico y social en donde nos desempeñamos. Por ejemplo, el puesto de trabajo. Si es una persona que trabaja mayormente sentada, es muy importante adaptar ese espacio con silla ergonómica, un ambiente propicio para poder desempeñarse de manera satisfactoria, igual en lo social, ¿ya? Dispositivos de apoyo o ayudas técnicas. Si alguna persona trabajadora requiere de ayudas técnicas o dispositivos electrónicos de apoyo, también eso es muy importante poder comunicarlo y ahí se entrelazan estos dos conceptos de persona y ambiente, ya de poder comunicar, poder mostrar nuestras preferencias y nuestras ayudas para que así el ambiente se pueda adaptar, ¿ya? Y hacer mucho feedback. El feedback ayuda el poder, el modelado con compañeros, el entablar un tema de conversación, el debatir con compañeros acerca de temas que sean en común. Eso también funciona como recomendación práctica para poder manejar este equilibrio ocupacional. Y por último tenemos la actividad, que es lo que mencionábamos anteriormente, quizás priorizar ocupaciones significativas, equilibrar el tiempo y alternar actividades. O sea, si bien es importante el trabajo y la vida personal, pero dentro de eso tenemos que tener en conciencia que es también importante el tiempo libre, actividades de recreación, el ocio. Si te gusta leer, también tomarte el tiempo para leer, para escuchar música, etcétera. Ya estamos casi finalizando nuestro webinar. Acuérdense que vamos a dejar unos minutos para poder reflexionar, quizás también dar a conocer experiencias personales o cómo ven personalmente este concepto de equilibrio ocupacional, ¿ya? Entonces acá colocamos que, como hablamos anteriormente, el equilibrio es un proceso dinámico que es necesario ir reevaluando periódicamente las condiciones que nos interesan al seleccionar o reevaluar intereses o la energía invertida en ciertas actividades que quizás uno puede pensar a veces o reflexionar que invertí mucha energía en una actividad o una tarea que quizás no requería de tanto interés o tanto compromiso de mi parte, ¿ya? Entonces eso es importante nosotros como personas ir reflexionando diariamente el cómo nosotros nos desempeñamos en el día a día, ¿ya? Los beneficios económicos, inversión, etcétera. Y finalmente, y en estrecha relación con lo mencionado, compatibilizar las actividades seleccionadas con los intereses y las necesidades personales antes de tomar una decisión. ¿Ya? Es muy importante siempre considerar que antes de tomar una decisión yo tengo que velar por mis intereses y mis necesidades personales. Eso va antes que cualquier cualquier actividad o cualquier ocupación, yo siempre tengo que ver qué es lo que a mí me gustaría hacer y cómo me gustaría que quizás me trataran o cómo me gustaría que fuera ese trabajo, eh, esos compañeros o cómo me gustaría a mí desenvolverme dentro del ámbito laboral, ¿ya? Entonces, hemos finalizado el webinar
de equilibrio ocupacional, explicando un poquito a qué nos referimos nosotros, los terapeutas ocupacionales, cuando hablamos de equilibrio ocupacional, que no nos referimos a que la persona debiese estar en una estructura constante muy cerrado, muy estructurado de rutina, no, sino que poder reflexionar y tener en consideración los intereses y el ambiente de cada persona para poder dar los tiempos adecuados a cada actividad, ¿ya? Igual considerar que las ocupaciones no son las mismas para todos, con el ejemplo de la conducción del automóvil. Para una persona puede ser una ocupación más compleja, como es un trabajo remunerado, como para otra puede ser una actividad de la vida diaria, que es trasladarse de un lugar a otro, de su trabajo a su casa. Ya, entonces todas las personas nos enfrentamos día a día a situaciones diferentes y por ende el equilibrio va a ir siempre variando porque es un proceso dinámico, no es algo que esté constante en el tiempo. ¿Ya? Y es muy importante poder conocer nuestro entorno, dónde nos desenvolvemos y poder eh, referir y comunicar lo que necesitamos, lo que nos hace falta, lo que podemos, lo que no podemos hacer, para así poder desempeñarnos de manera satisfactoria y evitar la sobrecarga laboral, eh, evitar el adquirir muchas actividades que estén fuera de mi alcance. O sea, adquiero para no decir que no, quizás. Recibo, pero no soy capaz de decir, no, hasta aquí yo puedo trabajar de manera satisfactoria y esto es lo que yo voy a hacer porque esto es lo que a mí me alcanza el tiempo para hacer. Ya es muy importante poder comunicar de manera asertiva y efectiva para que así nos también recibamos apoyo. Gracias a todos, que estén bien. Gracias, Gaby.